Buenas tardes. A continuación voy a explicar la programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos tenemos diferentes relaciones. Estas son todas las relaciones que hay: la generalización, realización, dependencia, agregación, asociación y composición, que explicaré más adelante. En la programación orientada a objetos básicamente se divide en la comunicación entre clases y a través de los métodos, porque los métodos son los que permiten comunicarme entre clases y a través de las instancias. Las instancias vienen siendo algo así como un puente entre clases para poder comunicarnos. Y también, claro, los datos que vienen a ser los atributos de la clase, también nosotros tenemos estos datos dentro del método, pero esos ya no serían atributos. Y la programación orientada a objetos, pues se realiza el diagrama de clases para poder trabajar. Adicional a esto, la programación orientada a objetos permite tener el código dividido, correctamente estructurado, de tal manera que éste se pueda hacer un código modular, es decir, que en un futuro podamos fácilmente cambiar el código o implementar una nueva función. Y bueno, claro, hay clases constructoras que irán instanciando objetos y también entre clases, pues dependiendo de la comunicación habrá una relación diferente. En la programación orientada a objetos tenemos tipos de datos como primitivos, como el que se puede ver en este código donde tenemos ineda guarda un solo dato. También tenemos datos de tipo atributo, como por ejemplo do, que guarda, digamos, un arreglo de datos de tipo do decimal. Y también tenemos los datos de tipo objeto. Cuando usamos un dato de tipo objeto, bien lo representamos con la agregación o con la composición para poder representar un dato de tipo objeto. Se debe, se debe haber tenido para esto una clase llamada carrera para a partir de ahí pues crear el dato. Los atributos de una clase, básicamente lo que vienen siendo son aquellos atributos que se les coloca al principio de la clase y no están dentro de métodos, porque dentro de un método también puede haber variables. Y los atributos de la clase generalmente van vacíos para poder ir instanciando a los objetos. Y que los atributos son los que almacenan los datos dentro de la clase en la memoria volátil. En las tres formas de declarar un atributo netamente, como le había dicho, son los primitivos, que son datos simples, un solo valor, los arreglos que vienen siendo una lista de que pueden ser arreglos bidimensionales o tridimensionales, pero siempre de un mismo tipo de dato, y los objetos que pues claro pueden abarcar tanto arreglos primitivos o datos primitivos o arreglos dentro del objeto. El objeto pues netamente se lo viene siendo los atributos que componen una clase. Esos vienen siendo los objetos, digamos, para dar como molde para ir creando más objetos con los mismos atributos. Las clases constructoras, nosotros tenemos clases constructoras, las clases de instancia y la clase main. La clase main es la que ejecuta a las demás clases y la clase constructora viene siendo la que crea objetos, mientras las clases de instancias lo que hace es más bien tener un código así, tener código que ejecuten algoritmos, bucles condicionales que lo que le permiten es, digamos, realizar operaciones matemáticas algebraicas, y también trabajan con las clases constructoras para ir creando objetos, y las órdenes salen de la clase main, que es una sola. Esto, como repito, es las relaciones de UML entre las clases. La relación de generalización, que viene siendo de herencia, cuando nosotros tenemos herencia entre dos clases, clase padre y clase hija, que la clase padre hereda los atributos y también métodos a la clase hija. La realización, que es cuando tenemos una clase abstracta que viene siendo la padre con atributos y métodos vacíos, y la clase hija que implementa esos métodos de la clase padre. La dependencia, que es cuando nosotros dentro del método creamos una instancia otra clase, no como atributo, sino dentro de un método. Ahí se crea una relación de dependencia. En cambio, la agregación y la composición es cuando tenemos un atributo de otra clase. Cuando usamos la agregación, decimos que una clase no necesita de la otra para poder existir. Por ejemplo, aula de alumnos. El aula puede existir sin alumnos. Ahí sería una relación de agregación.
Y la composición es cuando una clase necesita de otra para poder existir. Por ejemplo, perfil personal con configuración de preferencias. Ambas, como vienen siendo del mismo usuario, una no puede existir sin la otra. Ahí nosotros usamos la relación de composición. Estas dos, de agregación y composición, utilizan la cardinalidad de uno a uno o de uno a muchos. Y en muy pocos casos, de muchos a muchos. La asociación viene siendo cuando nosotros tenemos dos clases que se asocian, netamente porque están utilizando los objetos de la otra sin necesidad de que tengan una dependencia fuerte como nosotros tenemos acá, sino que simplemente y llanamente estas se utilicen nomás los datos, los objetos que ya están creados. Y cuando se utilicen estos objetos ya creados, básicamente aquí ya se utilizó lo que es la asociación. Eso vendría siendo básicamente todas las relaciones que yo había mencionado. Pues aquí se ha realizado un gran mapa mental acerca de las relaciones, con todo lo que ya acabo de explicar. Y mi conclusión sería que netamente los atributos pueden ser primitivos, de arreglo o objetos. Los constructores inicializan objetos correctamente y claro, se distingue diferentes relaciones y con claridad, mantenimiento, código abstraído, lo cual me ayuda mucho a mí en el código. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.